Abordamos un tema más en nuestro curso de Nuevo Testamento. Hemos trabajado ya 4 temas, dos primeros que se refieren a cuestiones literarias, los géneros o tipos de literatura que se encuentran en el Nuevo Testamento y que tienen relación con otras literaturas, y luego una relación fundamental con la Biblia hebrea, el contexto más importante del texto del Nuevo Testamento. Luego abordamos dos temas de carácter más sociológico. En primer lugar, ver cómo se vivía en Palestina bajo el Imperio Romano. Y en segundo lugar, cómo era el mundo judío en tiempos de Jesús. Ahí en el mundo judío hablábamos de algunas instituciones fundamentales, entre ellas la sinagoga y el Sanedrín, pero decíamos que sin duda la institución más importante era el templo. Y justamente al templo de Jerusalén queremos dedicar este tema. Pero no solo al templo, sino también al régimen de la ley que obviamente era promovido por el templo. Comparto una pantalla para que veamos el apunte que ustedes tienen en el tema 5, el templo de Jerusalén y el régimen de la ley. Vamos a ver entonces algunos puntos. En primer lugar, queremos abordar el templo de Jerusalén como tal. Después veremos las fiestas religiosas, algunas de las cuales se celebraban ahí en el templo, y luego el régimen de la Torá. ¿Cómo se vive, pues, cuando la visión de la vida se hace derivar de la Torá revelada por Dios a Moisés en el Sinaí? Comenzamos el primer punto, que es el templo. Y para ello vamos a ver en el inciso A el edificio, en el segundo inciso B un poco de historia, luego la teología y la oposición profética al templo, porque no siempre el templo gozó de una aceptación generalizada. Vamos entonces a proceder con el edificio. Y para darnos cuenta del edificio, quisiera mejor presentar en primer lugar el mapa. Este mapa nos presenta toda la, diríamos, el monte Moriah, que llamado actualmente así, Monte Moriah, donde estaba pues el recinto del templo con sus patios, con sus atrios, con su santuario. Vamos a llamarle, esto sería el grande atrio, la explanada de un grande atrio, y luego aquí estaba ya la construcción propiamente del templo, y esta sería justamente el santuario. El santuario. Santuario viene de algo santo. Vamos a ver entonces que este grande atrio podía ser visitado por los paganos, por los no judíos. Ya aquí había una muralla en donde podían entrar en este patio solamente las mujeres, el atrio de las mujeres. Estaba aquí una pared y obviamente ya en esta parte podían entrar los varones israelitas. Es el atrio de Israel, se le llama, toda esta parte. Esto que vemos aquí. Y esto ya es exclusivamente, como dice aquí, el atrio de los sacerdotes. Aquí estaban los sacerdotes y aquí se hacían los sacrificios. Después ya propiamente el santuario tiene 3 partes. El vestíbulo, Ulam, el lugar santo, Jekal, y el lugar santísimo santo de los santos, que sería el Debir, el Debir. Vamos a poner en primer lugar la descripción de estos estas 3 partes de propiamente el santuario. El santuario tenía 3 piezas sucesivas. Ulam es un vestíbulo o pórtico que separaba el templo de su atrio, y allí estaba una gran pila. Luego viene el Jekal o lugar santo. Este Jekal era la gran sala de culto donde estaba la mesa de los panes de la oblación.
Allí también había 10 candelabros, 10 candelabros, eh, candelabros que realmente siguen siendo uno de los símbolos del pueblo de Israel. Los candelabros y luego el altar de los perfumes. Recordamos que los candelabros tienen 7 brazos. Y luego finalmente, en esta última parte, este es el Ulam Hekal y esta sería el Debir. Vamos a ver qué sería el Debir. Le llamaríamos entonces el Santo de los Santos, o sea, el lugar santísimo. En hebreo, como no tiene superlativos, para decir el cantar más bonito se dice el cantar de los cantares. Para decir el lugar santísimo se dice el santo de los santos. Ese sería pues el Debir o santo de los santos. Es la parte más sagrada. Lo dividía de la parte anterior, o sea, del Hekal, una cortina, aquella que recuerdan se rasgó cuando murió Jesús. Allí permanecía el arca de la alianza en ese lugar santísimo. Había 2 querubines de madera chapeados en oro y era el trono de Yahvé. Por lo tanto, lugar santísimo. Recordamos entonces, la cortina separaba el Hekal aquí del Debir y en este lugar santísimo, santo de los santos, entraba exclusivamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, el día de la expiación, lugar santísimo. Esto dividía pues el Hekal, el lugar santo, del lugar del trono de Dios. Y precisamente cuando Jesús muere se rasga esa cortina, quiere decir que se abre el acceso a Dios. Vamos a hablar un poco de la historia de este templo de Jerusalén. El templo pasó por distintas etapas. Primero fue un proyecto, después fue construido el primer templo, luego fue destruido el primer templo, hicieron un segundo templo. Ese segundo templo, en la época de los macabeos, fue profanado. Herodes el Grande se encargó de remozarlo, de embellecerlo, y finalmente los romanos destruyeron el segundo templo. Esa sería pues la historia. Vamos a ver cada periodo. El proyecto es un proyecto que, diríamos, soñó David. David quería construirlo. Natán se opuso a esas intenciones y logró disuadirlo con la motivación y un poco la concepción de que Dios, el Dios de Israel, era un Dios nómada y encerrarlo en un templo no checaba muy bien con la religiosidad del pueblo. Pero David dejó el diseño a su hijo y el templo en realidad fue construido por Salomón a la mitad del siglo X antes de Cristo, por el 950 muy probablemente. Y hasta el año 587, este templo solamente sufrió ligeros retoques y era verdaderamente majestuoso. Pero este segundo templo, en el 587 o 586, fue destruido por Nabucodonosor, que comandaba a los babilonios, incendió el templo y lo dejó destruido. Una grandísima desgracia, el pueblo tuvo que ir al destierro. Regresando del destierro, no había acuerdos de hacer un segundo templo, había algunos que lo querían, otros que no, pero finalmente se impusieron los que lo quisieron y del año 520 a 515 a.C., siglo VI, finales del siglo VI, los trabajos duraron 5 años. 5 años se llevaron los trabajos de construcción del segundo templo, que inicia una nueva etapa en la vida del pueblo que se le llama. Fue tan importante que a esa nueva etapa se le llama la época del segundo templo. A este segundo templo se le añadieron unos atrios o patios precisamente para aislar el lugar sagrado, con algunos muros, con algunas murallas. Y el segundo templo era aceptable, no tenía muchos lujos, aunque hay un relato por ahí que dice que cuando un ancianito
que había conocido el primer templo, el esplendor salomónico, y 50 años después le tocó ver el segundo templo, más de 50 años, ¿verdad? Del 587 al 520, sí, más de 60, 50 años. Dicen que el viejito lloró no tanto de emoción, sino de tristeza. Bueno, así es lo que se cuenta. Pero ese templo, ese segundo templo, fue profanado en el año 169 por Antíoco IV Epífanes. Y no solamente profanado, lo saqueó. Y entonces esto provocó una revuelta, la revuelta de los macabeos sobre todo, porque llegó tanto la osadía de Antíoco que instaló allí una estatua de Zeus olímpico, llamada la abominación de la desolación. Pero en el año 164, Judas Macabeo lo purificó y lo volvió a dedicar, instituyendo una fiesta de dedicación del templo. Así es que se pasó 5 años en un momento muy crítico de profanación y de saqueo. Poco antes de Jesús, Herodes el Grande, queriendo congraciarse con los judíos, porque él no era judío, era nabateo del sur, entonces hizo grandes obras de remozamiento y alrededor del año 2019 comenzó a restaurar el edificio del templo, de tal manera que cuando Jesús se hizo presente, según el Evangelio de Juan 2:20, se dice, 46 años se han llevado en remozamiento de este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. ¿Qué cosa hizo Herodes? Pues simplemente ensanchó su explanada por los lados norte y sur. Ustedes ven aquí que está el templo y está este atrio de los gentiles, la grande explanada. Entonces Herodes ensanchó de esta parte del norte y le ensanchó de esta parte del sur. Como ven ustedes aquí, es más angosto porque esto ya no se podía ensanchar más, ya dado que aquí está el torrente del Cedrón y acá está el monte de los olivos. Aquí pasa pues un torrente y ya no se puede extender más el templo. Herodes lo extendió en el norte y en el sur. Bien. Ese templo era muy bello. Los discípulos cuando lo vieron ponderaban la grandeza de sus piedras. ¡Qué hermoso! Y Jesús dijo, de esto no quedará ni piedra sobre piedra, porque justamente el año 70, después de 4 años de guerra, los romanos lo arrasaron completamente a este segundo templo. Y no se ha construido un tercer templo. Aunque ustedes van a encontrar en internet muchas páginas de YouTube que se nos dice hacia el tercer templo. Hay algunas gentes del grupo judío que ambicionan un tercer templo y otras personas no desean un tercer templo. También después del destierro así pasó cuando unos querían un segundo y otros no lo querían y ganaron los que sí querían, los que lo construyeron un segundo templo. Bueno, vamos a ver ahora la visión del templo desde el punto de vista religioso, la teología del templo. Vamos a presentarla en 3 expresiones de esta teología. En primer lugar, sede de la presencia divina, signo de la elección del pueblo y un símbolo cósmico. Realmente, la visión del templo tiene un grandísimo significado, porque el templo expresaba el ideal teocrático, o sea, de un pueblo en donde Dios es el rey. Era el santuario real donde también el rey de Israel y el pueblo rendían culto. Santuario real. De hecho, lo quiso construir David y no pudo y lo construyó Salomón. Por lo tanto, el templo, hay que señalarlo con mucha claridad, era el lugar santísimo donde Dios habitaba y por lo tanto es la máxima concentración de pureza. ¿Por qué es el lugar más puro? Ustedes saben que en este código de pureza, pues el mundo pagano no es tan puro, es creación de Dios, pero no es tan puro. Y así se va desde el mundo pagano hasta la tierra de Israel, Jerusalén, el monte del templo, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de Israel, y así hasta que se llegaba
al Santo de los Santos, el lugar más puro, el más puro de todos. ¿Por qué? Pues es sede de la presencia divina. Simple y sencillamente en la fe del pueblo era la morada y la residencia de Yahvé. Ahí estaba su presencia, sí, ahí habitaba la Shekinah, del verbo shakán, habitar, quiere decir que ahí está la habitación de Dios. Allí Dios habita. Y esto es importante, es el lugar donde Dios habita. Por eso es el lugar santísimo. Es el signo de la elección, porque Dios escogió a Jerusalén precisamente para habitar en medio de su pueblo allí en Jerusalén. Dios habita con los suyos. El lugar que Dios escogió para morar en medio de los suyos, como dice Deuteronomio 12:5. Y luego es un símbolo cósmico, porque esa montaña, que no es muy alta, pero es una pequeña montaña, ahora le llaman Monte Moriah, esa montaña pues es considerada como el centro del mundo. Bueno, dentro de la historia de este templo y de la teología, conviene ver que hay teologías enfrentadas en el templo. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de los siglos, los profetas tomaron distintas actitudes frente al templo. El profeta Natán, después el profeta Jeremías, luego el trito Isaías, otros profetas como Ageo y Zacarías, el profeta poderoso en obras y palabras que es Jesús, y después este hombre de Dios, Esteban. Vamos a ver qué hicieron los profetas a lo largo de la historia. Natán propiamente se opuso a las intenciones de David. Dios no moraba en un lugar, habitaba en medio de su pueblo. El pueblo fue nómada y entonces Dios caminaba con su pueblo. Natán se opuso. Pero, a final de cuentas, Salomón logró construirlo. Poco antes del destierro, Jeremías hizo durísimas críticas porque el pueblo cimentaba una seguridad falsa de decir, podemos hacer lo que quiera, podemos vivir como queramos, pero Dios habita en medio de nosotros y nunca nos va a pasar nada. Y Jeremías les dice, cuidado con andar diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor. Porque esto no es una garantía, un cheque en blanco que Dios nos da. Bueno, eso fue Jeremías. Después del destierro, en el posexilio, el trito Isaías, viendo que algunos querían construir el templo, dice, no, Yahvé no tiene necesidad de un templo. Toda la tierra es el lugar donde él pone sus pies y en donde todas partes le podemos dar culto a Yahvé. Seguramente esta tradición profética de Isaías recordaba pues que se cometían muchos abusos en el templo y entonces no querían que se construyera un segundo templo. Pero curiosamente los profetas Ageo y Zacarías se mostraron favorables y le decían a las gentes, bueno, ustedes regresaron ya del destierro, ya tienen casas y el Señor no tiene dónde habitar. Y entonces hay que reconstruir el templo y lo reconstruyeron. Siglos después, primer siglo, por los años 30, apareció un profeta poderoso en obras y palabras, de nombre Jesús de Nazaret, y en un momento anunció la destrucción y la superación del templo. Ni en este templo darán culto a Dios, ni en Garizim ni en Jerusalén darán culto a Dios. El culto a Dios se dará en espíritu y en verdad. Y destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Jesús es el lugar de la presencia de Dios y para los cristianos ya no se necesitaba un lugar físico hecho por manos humanas. El lugar donde damos culto a Dios es Jesús, el cuerpo de Jesús, y en el fondo el cuerpo de Jesús es la comunidad cristiana y basta con que 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. En la comunidad está presente Jesús, en la comunidad habita Dios. Bueno, después de la muerte y resurrección de Jesús, Esteban, uno de los 7, fue muy crítico al templo y eso le valió que lo apedrearan, entre los cuales estaba Saúl. Vamos ahora a otro tema que son las fiestas religiosas en la época de Jesús, algunas de las cuales, las más importantes, eran fiestas de peregrinación. Y si es peregrinación,
hay que ir al templo, que peregrinar a Jerusalén y peregrinar al templo. ¿Cuáles eran? La Pascua, Pentecostés y la fiesta de las chozas o de las tiendas. Pascua, Pentecostés y la fiesta de las tiendas. Eran tradicionalmente, se piensa, fiestas agrícolas que poco a poco fueron adquiriendo un valor histórico. Y vamos a ver cómo. Precisamente la Pascua celebraba la liberación de Egipto. La Pascua se celebraba en la primavera, el 14 de Nisan, ahí a principios de abril más o menos, era una fiesta de primavera, cuando se salía a pastorear los animales, se sacrificaba algún animalito, etcétera, etcétera, y pasó a ser una fiesta que recordaba la liberación de Egipto, la fiesta de la salvación. Y sigue siendo una fiesta para nosotros porque justamente en una Pascua Jesús entregó su vida, murió y resucitó, y para nosotros la Pascua sigue siendo celebrada. A los 50 días de la Pascua, la fiesta de las 7 semanas, se le llama por el número 50, se le llama fiesta de Pentecostés, y era la fiesta de la siega o de la cosecha, según Éxodo 23. Pentecostés, fiesta de la siega o de la cosecha, que en aquella época se celebraba el don de la Torá, el don de la Torá. Y nosotros ahora celebramos el don del Espíritu en Pentecostés. Bien. Otra fiesta que se celebraba ya por septiembre, entre el 15 y el 21 de Tishri, es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, que recordaba las tiendas en las cuales habitó el pueblo cuando caminaba por el desierto. Bien. Después de esas 3 fiestas de peregrinación fundamentales, que son la Pascua, Pentecostés y las tiendas, tenemos otras fiestas secundarias. Por lo menos se pueden enlistar 4 fiestas: el Yom Kippur, o fiesta de la expiación, el Año Nuevo, la dedicación, o Hanukkah, y la fiesta de los Purim, o de las suertes. Entonces, el Yom Kippur se celebraba el 10 de Tishri, o sea, poco antes de la fiesta, unos 5 días antes de la fiesta de las tiendas. Y será el día del perdón, para celebrar el perdón de los pecados. Pedirle a Dios perdón. Es la expiación. En algunos momentos es la fiesta donde se suelta al desierto el chivo expiatorio que lleva y carga con todos los pecados. Yom Kippur, una fiesta santa que celebra el perdón de Dios por los pecados del pueblo. Viene inmediatamente el Año Nuevo, inmediatamente, que su nombre lo indica. Ahí comienza, según el calendario, un año nuevo. Luego hay otra fiesta que es la dedicación, que recuerda cómo en la época macabea el templo profanado fue purificado y dedicado. Una fiesta de la luz, fiesta casi del invierno, que se le llama la Hanukkah. Nosotros le llamamos la dedicación en español. Y luego una fiesta por allá por febrero, una cosa así, ¿verdad? Comienzos del año. Es una fiesta como una especie de carnaval, una fiesta muy alegre, muy alegre. Incluso algunos dicen que hay que ponerse borracho en esa fiesta, si no, no se celebra. Y recordaba cuando Mardoqueo y Esther salvaron al pueblo de Persia. Y precisamente este Mardoqueo era muy odiado por un funcionario de la corte y que quería prácticamente aniquilar al pueblo, y se consideraban 2 polos opuestos, y se dice que en esa fiesta hay que ponerse tan borracho de modo que ya no se sepa si ese funcionario persa era amigo o era enemigo, y si Mardoqueo era amigo o era enemigo. Así es una fiesta de la alegría. Bien, con esto dejamos el templo y sus fiestas y pasamos ahora al régimen de la Torá. ¿Cómo se vive bajo la Torá? Entonces, aquí tenemos que decir que durante la época persa, o sea, después del destierro, poco a poco
se fue fijando por escrito la Torá. Y a partir de Esdras, ya estaba escrita la ley del Dios del cielo, que se piensa es la Torá. Y será el centro de vinculación y de identidad para la comunidad judía. La importancia que antes tenía el templo y que seguirá teniendo, la va a tener también la Torá, una patria para Israel. La Torá la vamos a estudiar teniendo presente que hay una Torá escrita y una Torá oral, se va a decir. Luego, cómo se practicaba esa Torá, las prácticas fundamentales, y luego 3 prácticas de justicia para ser justos delante de Dios. Vamos a ver esto de la Torá escrita y la Torá oral. Cuando alguien pregunta, ¿qué es la Torá? Te van a responder, la Torá es la interpretación de la Torá, es decir, la interpretación que los padres en la tradición habían dado. Y a esa interpretación le vamos a llamar la ley oral, que es precisamente una larga cadena de las interpretaciones de los sabios o maestros que decían que se remontaba hasta el mismo Moisés en el Sinaí, pero que en realidad se ha ido construyendo poco a poco. Hay una Torá escrita, un libro, y su interpretación, que era oral, y que después, poco a poco, se fue escribiendo. La Mishnah y todo ello, como veremos después en este curso, pues será una expresión ya escrita de la Torá oral. Pero primero existió como oral. Ahora, hay que decir con toda honestidad que la Torá, más que un código escrito, para el pueblo creyente es algo que se lleva en el corazón porque es expresión de la voluntad de Dios. Si está escrita y uno sabe, si sabemos que Dios la reveló, es lo que Dios quiere que se haga. Entonces hay que llevarlo en el corazón. Y la Torá sería la sabiduría que busca el hombre y es el fundamento de la unidad del pueblo, de la historia, de las alianzas. Y la Torá, hay que señalarlo, inspiró siempre una elevada, antes y ahora, una elevada espiritualidad, una verdadera espiritualidad sumamente religiosa. Vamos a ver ahora la práctica de la Torá. Hay algunas prescripciones que se mandan en la Torá y que hay que practicar, que son signos visibles de la identidad judía. ¿Cuáles son? La circuncisión, el sábado y algunas prescripciones alimenticias, como también la condenación de la mezcolanza, que se llama amixia. Vamos a decir algo sobre la circuncisión, que en realidad era una práctica de los pueblos vecinos que poco a poco fue cobrando su importancia y se hacía remontar a Abraham. Según Génesis 17, Abraham comenzó la circuncisión y tiene el origen mismo entonces de esa alianza y marca la pertenencia de los varones al pueblo de Israel. Si eres judío, tienes que estar circuncidado. Un incircunciso es el que no es judío. Otra práctica de la Torá, otra observancia, es el sábado. Probablemente se acentuó mucho durante el exilio y los israelitas quieren descansar para que no los tiranicen y tienen un día sagrado, el séptimo día, al que se le da un carácter festivo importante. Durante la guerra macabea se presentó como un elemento clave y observar al sábado era una forma de imitar a Dios. Si Dios descansó, el pueblo tiene que descansar, tiene que ser y vivir libre. Prescripciones alimenticias. Esto es muy importante para marcar lo puro y lo impuro y es propiamente una característica cultural de Israel que lo separa de los demás pueblos. Entre los alimentos y entre otras cosas, hay que cuidar de no mezclar algunas cosas que son radicalmente diferentes porque el pueblo tiene que ser santo, tiene que ser permanentemente puro y entonces no hay que mezclarse con lo impuro. Por eso un israelita no se casa con alguien que no sea del pueblo de Israel.
Se evitan los matrimonios mixtos. Se rechaza la fusión de las razas. Sobre todo en la época helenista, se procuraba no disolverse en medio de ese grande imperio. Y entonces la identidad religiosa es también una identidad étnica. Ser judío creyente significa pertenecer a ese pueblo exclusivamente. La Torá también nos presenta y se promueven 3 prácticas de justicia. Según la ley, hay que dar limosna, hay que hacer oración y hay que practicar el ayuno. Esto aparece también en el Evangelio según San Mateo, el más judío de los 3 de los evangelistas, y también el más antijudío. Tú cuando des limosna, tú cuando hagas oración, tú cuando hagas ayuno, no seas como aquellos hipócritas que lo hacen delante de la gente. La limosna, la oración y el ayuno. La limosna es un acto de justicia, de tzedakah. Es una forma de hacer la voluntad de Dios ayudando a los más pobres, a los compañeros de alianza. La limosna, se decía, borra los pecados y tiene tanto valor como un sacrificio. El que hace una limosna es como si ofreciera un sacrificio. Otra práctica es la oración. Expresa la humilde confianza en Dios en diálogo con Él. Un justo reza continuamente y el judaísmo posexílico fue una verdadera escuela de oración y muchos grupos judíos siguen siendo verdaderamente un pueblo orante. Tercera práctica es la práctica del ayuno. Es el signo por excelencia de la penitencia. ¿Quieres hacer penitencia por tus pecados? Haz ayuno. Y quiere decir que uno está disponible permanentemente delante de Dios para hacer su voluntad. Y esto, el ayuno, acompaña las súplicas. Esto es, pues, las 3 prácticas de la ley. Y con esto tenemos una visión de el régimen de la Torá. Pasamos a otras actividades.